eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Aurreko legegintzaldian 2016ko irailean bakegintza eta bizikidetzako idazkaritza nagusiak Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe Institutuari urruntzeko espetxe politika presoen familiengan duen eraginari buruzko txostena egiteko enkargua egin zion. Gaur lan horren emaitzak aurkeztu nahi dugu. Horretarako, gurekin daude institutu horren ordezkari bezala, Ramon Intxaurbe, nire sekretara, eta ondoan Gorka Urrutia, institutuaren zuzendariak, eta txostenaren egileak. Eta nire eskuitara dago Monika Hernando, biktimen eta giza eskubideen zuzendaria Eusko Jaurlaritzan. Lan honen berritasun nagusia da, urrentzeko espetxe politika presoen familien ikuspegitik aztertzen duela bakarrik, eta begirada humano eta humanitario batetik egiten du, zuzenbide ardatz hartuta. Buenos días, muchas gracias por haber venido a esta rueda de prensa. El pasado año el Gobierno vasco encargó al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto la elaboración de un informe sobre el impacto de la política penitenciaria de alejamiento en las familias de las personas presas, y hoy vamos a presentar el resultado de este trabajo. Voy a pasar inmediatamente la palabra a sus autores. Con carácter previo, simplemente quiero subrayar que la aportación específica de este trabajo es que analiza la política penitenciaria de alejamiento solo desde la perspectiva de las familias de las personas presas. Y esto lo hace con una mirada humana, humanitaria y pegada a la legalidad y al derecho. Bueno, zure mitzada. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jonan. Egunon guztioi. Bueno, como bien decía Jonan Fernández, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto recibió de la Secretaría General para la Paz y Convivencia del Gobierno vasco en otoño del 2016 el encargo de elaborar este informe. El estudio tiene un alcance delimitado a la vivencia de aquellas personas que tienen a un familiar en prisión afectado por la política penitenciaria de alejamiento de centros de reclusión cercanos a sus lugares de residencia. Se ha procurado abundar en su vivencia, en las consecuencias que la mencionada política proyecta en su vida familiar, así como las penalidades y eventuales vulneraciones de derechos fundamentales que ello podría acarrear. La información contenida en el informe ha sido estructurada de acuerdo a los objetivos perseguidos al formular el encargo, que son los siguientes: aportar datos cuantitativos que permitan describir la dimensión del esfuerzo que la estrategia de alejamiento que inspira la vigente política penitenciaria exige de las familias de las personas presas. En segundo lugar, indagar en la experiencia de los familiares de personas presas desde una vertiente cualitativa. Y en último lugar, extraer conclusiones en torno a la afección que la vigente política penitenciaria está generando en los derechos de las familias de las personas presas. Para cumplir con estos fines de investigación, se ha desarrollado una estructura de contenidos que es la que comento a continuación. En primer lugar, se presenta una exposición de los datos cuantitativos disponibles. En qué centros penitenciarios están recluidas las personas presas afectadas por la política de alejamiento y cuál es la distancia que deben de recorrer en viajes de ida y vuelta quienes pretenden ir a visitarlos, fundamentalmente sus familias. En segundo lugar, exponemos un análisis de los datos cualitativos recopilados, historias de vida de varios casos representativos del fenómeno estudiado. Esta es la parte a la que mayor relevancia le hemos dado y que consideramos que es más importante y que más aporta en este encargo. En tercer lugar, presentamos un marco conceptual y legal para comprender el rol que la política penitenciaria reserva a las familias de personas presas. Y en último lugar, exponemos nuestras conclusiones y algunas recomendaciones sobre esta cuestión. Y finalmente también recogemos una bibliografía utilizada para aquellas personas que quieran profundizar en algunos de los aspectos recogidos en el estudio. Yo sin más le voy a dar la palabra a José Ramón Intxaurbe, compañero del Instituto de Derechos Humanos, que os presentará un poco el contenido del informe. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente me toca explicar en qué consiste o cuáles son los contenidos de esa parte central del informe, que empieza con una investigación efectivamente cualitativa, centrada en un núcleo de investigación concreto, que efectivamente son las familias de las personas que están en prisión, en un centro penitenciario alejado
de su lugar de residencia habitual. Ese es el enfoque que hemos querido dar y ese es el colectivo en el que se centra nuestra investigación. Lo que se ha realizado para esta indagación cualitativa, estas historias de vida, han sido entrevistas semiestructuradas. Digo semiestructuradas puesto que se les han hecho preguntas amplias y se ha dejado que desarrollen aquellos temas que más les preocupan hasta el punto en el que quieran desarrollarlos. En principio, a 17 personas que son representativas de diferentes perfiles de familiares. En 14 entrevistas, ya que alguna entrevista ha contado con más de un miembro del núcleo familiar que ha podido dar diferentes perspectivas del mismo fenómeno, ¿verdad? Todas estas personas han participado, lógicamente, desinteresada y anónimamente en el informe, por lo tanto, toca agradecerles, lógicamente, la gentileza que han tenido en ayudarnos. Nosotros hemos buscado, como digo, perfiles, fundamentalmente, y para ello, en esos perfiles ciegos, por así decirlo, nos ha ayudado la Asociación Etxerat, a la quien también debemos agradecer, para darnos contactos de personas que podían entrar dentro de esos perfiles. ¿Qué perfiles hemos buscado? Por poner un ejemplo, pues personas que empezaron a realizar estos desplazamientos, estos tránsitos, siendo menores de edad y hoy día son mayores de edad, o personas pues, que tienen algún tipo de familiar con movilidad reducida, personas enfermas, personas que tienen que recurrir a mecanismos de solidaridad para poder viajar, ya que, bueno, pues, por la razón que sea, no pueden utilizar sus medios propios, ¿no? Tenéis un cuadro en el que se recoge, digamos, el perfil de todas estas personas. En cuanto a las entrevistas, pues la primera observación que tenemos que hacer, aunque sea muy básica, es efectivamente que nos hemos encontrado en todas las familias indagadas con una enorme casuística, obviamente, ¿no? Son casos muy diversos, son circunstancias muy variadas, muy variopintas. Es verdad que todas tienen en común un cierto elemento que es la determinación clara en seguir realizando estas visitas, en seguir realizando estos desplazamientos para tener un contacto físico, periódico, con las personas, con sus familiares que están en centros penitenciarios alejados. En ese sentido, sí nos llamaba la atención algunas personas entrevistadas al hecho de que esta periodicidad y esta determinación pudiese ser percibida tal vez por parte de la opinión pública o por determinadas autoridades como el hecho, bueno, una constatación de que en realidad las personas, las familias no están sufriendo ningún menoscabo o ninguna dificultad o no están enfrentándose a ningún problema, ya que al final de facto las visitas se acaban realizando. Pero creo que, como podemos ver o podréis ver al leer la parte de las entrevistas, yo creo que queda claro que esas visitas sí se realizan a expensas, digamos, de un enorme esfuerzo físico, emocional, económico, por supuesto, y incluso con un cierto coste de oportunidad, es decir, dejando de hacer otras cosas, puesto que en muchas ocasiones los desplazamientos llevan más de una jornada, pueden tener que realizarse en 2 o en ocasiones cuando hay menores de edad, personas de movilidad reducida o personas de edad avanzada, existe la necesidad de tener que pernoctar en la localidad donde se encuentra el centro penitenciario, por tanto el viaje se hace más prolongado en el tiempo y también más costoso económicamente. Entonces, bueno, como digo, toda esa casuística se va desgranando en diferentes apartados. El primero, que está en el punto 2 del informe, el primero habla de... hemos pedido a nuestros entrevistados que nos digan en qué centro o centros penitenciarios cumple o ha cumplido condena su familiar. En este caso, pues evidentemente la casuística de nuevo también es enorme y tenemos desde familiares que han decidido emprender estos trayectos con sus propios recursos hasta personas que han utilizado transportes públicos o mecanismos de solidaridad, como puede ser autobuses de asociaciones o mecanismos también, como digo, de solidaridad entre propios familiares que viven cerca geográficamente y deciden pues quedar para reducir el impacto económico del traslado, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando surgen cuestiones imprevistas, desde averías, accidentes, indisposiciones, que en ocasiones efectivamente han podido provocar la suspensión del viaje, la dilación y el tener que esperar pues, al próximo mes para realizar esa visita, puesto que evidentemente en trayectos largos puede surgir pues efectivamente un montón de imprevistos, ¿no? Esas circunstancias están también reportadas en el informe y evidentemente también son una causa de penalidad propia, digamos, del desplazamiento que tienen que realizar, ¿no? Precisamente por eso el segundo apartado lo hemos dedicado a esas dificultades que existen en el camino, ¿no? Y particularmente al colectivo, como digo, de menores de edad, personas de movilidad reducida o personas de edad avanzada, ¿no? En tramos de ida y vuelta, donde, como nos reportan también en los informes, muchas veces la vuelta
El retorno es la parte más peligrosa del viaje, ¿no? Puesto que ya se ha realizado la visita, hay una especie de relajo por haber podido visitar al familiar, y es en ese momento cuando muchas veces aquellas personas que realizan el viaje por sus propios medios pues pueden correr el riesgo de relajarse y muchas veces, pues, claro, sufrir un accidente, ¿verdad? El tercer apartado está dedicado a los costes económicos del desplazamiento. Tengamos en cuenta que es un coste periódico, ya que las visitas, como hemos dicho, se producen periódicamente. En algunos casos también se nos ha reportado el importante menoscabo que esto puede producir en los ingresos mensuales de ese núcleo familiar. Hay que reservar un cierto capital para desplazamientos, para pernoctaciones, en algunos casos. También aquí surge muchas veces la tensión entre seguridad y eficacia. Muchas veces un viaje puede ser muy seguro porque lo hacemos en transporte público, en un autobús colectivo, etcétera, pero puede ser poco eficaz porque no podemos llegar a la hora prevista cerrada para la visita. Entonces a veces se recurre medios tal vez más eficaces, viajar con los medios propios, es más rápido, pero en ocasiones también incrementa el peligro. Entonces esa tensión, como digo, entre seguridad y eficacia también está reflejada en el apartado de los costes económicos. Un aspecto al que hemos dedicado también cierto tiempo es que es común a todas las personas que tienen un familiar en un centro penitenciario, sea por el delito que sea, qué ocurre cuando esa persona enferma. Esto genera siempre una enorme ansiedad, como cualquier núcleo familiar, pero qué ocurre cuando esa persona efectivamente está en un centro especialmente alejado de su lugar de residencia habitual, 700, 500, 800 kilómetros de ida y vuelta. Evidentemente el estrés, la ansiedad, la preocupación por el familiar se incrementa, ¿no? Es un coste añadido, en este caso, de la política de alejamiento. Hemos dedicado, como hemos dicho antes, también un apartado a accidentados y fallecidos en tránsito, y finalmente les hemos pedido que hagan algún tipo de reflexión o esperanza de cara al futuro en relación con su situación particular. Las tenéis, bueno, por no resultar redundante, tampoco me extenderé sobre esto. El segundo de los aspectos, después, una vez analizado, como digo, estos testimonios, estas historias de vida, hemos procedido a analizar, desde un punto de vista jurídico, cuál es el papel que la legislación penitenciaria de los estados democráticos reserva a las personas, a las familias de las personas reclusas. A veces no caemos en la cuenta que efectivamente la legislación penitenciaria reserva un papel muy importante, ¿verdad? Fundamentalmente porque, por ejemplo, los países del Consejo de Europa, España y Francia, por ejemplo, y todos los demás, y hay recomendaciones propias del Consejo de Europa en este sentido, dicen que las penas privativas de libertad en un sistema democrático deben estar dirigidas a la reeducación y a la reinserción social del individuo, ¿no? Esto lo dice la propia Constitución española, por ejemplo, está en el artículo 25.2, ¿no? ¿Por qué reinserción social? Porque debemos tener en cuenta que la población reclusa, toda la población reclusa de un país, forma parte de la sociedad de ese país, ¿no? Es decir, no está excluida por el hecho de estar ingresada en un centro penitenciario. Por tanto, son sujetos de derechos. Pueden sufrir limitaciones, lógicamente, las limitaciones lógicas por estar en un centro penitenciario, limitaciones porque la sentencia condenatoria les ha podido limitar algunos derechos, pero salvo esas dos excepciones, sus derechos están plenamente vigentes. Y también la legislación penitenciaria tiene en cuenta, lógicamente, que todas las penas privativas de libertad suponen al final un cierto extrañamiento social y familiar, un aislacionismo, lógicamente, de la sociedad en la que vive, de tu familia. Por eso, la Ley General Penitenciaria española dice expresamente que aunque las autoridades tienen un margen de discrecionalidad para escoger el centro penitenciario en el que las personas reclusas van a cumplir su pena, se recomienda que se haga de una manera que se evite el desarraigo social de los penados. ¿Por qué el desarraigo social de los penados? Porque están, una vez que cumplan su condena, destinados a volver a la sociedad. Y ahí es donde entra el rol de las familias al que nos referíamos antes, ¿no? Las familias son el nexo de unión entre la persona reclusa y la sociedad a la que está destinada a volver. Por tanto, tienen un rol, la legislación penitenciaria les reserva un papel. Por eso también dice la legislación penitenciaria que las penas privativas de libertad o los tratamientos penitenciarios deben ser individualizados. Deben tener en cuenta las circunstancias del recluso, deben tener en cuenta sus circunstancias internas, personales, también las circunstancias externas de su ámbito, su historial, su entorno y del entorno al que volverá una vez que cumpla la condena. Por eso, digamos que ahí las familias tienen una labor verdaderamente, o el entorno tiene una labor importante, ¿no? En este caso, al encontrarnos en una política generalizada de alejamiento dirigida a un colectivo,
sí pensamos que las personas familiares, las familias de los miembros de ese colectivo sufren o están sometidas a unas dificultades añadidas para poder llevar adelante su labor. Y además también, como decíamos, son sujetos de derecho, por tanto, estas personas, estas familias, no hay ninguna sentencia que les condene ni la norma jurídica prevé que estén privadas del derecho a la intimidad personal y familiar, que es un derecho fundamental, como todos sabemos, está recogido tanto en la Constitución española, la Constitución francesa y en el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? En este sentido es verdad, y lo reflejamos un poco en el informe, que hay una diferencia de criterio entre el máximo intérprete de la Constitución en España, que es el Tribunal Constitucional, que entiende que en ese derecho a la vida, a la intimidad personal y familiar, no está incluido el mutuo disfrute físico presencial de los miembros de la familia, lo cual pues, nos genera dudas esa interpretación, particularmente porque el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí lo entiende, sí entiende que en ese derecho a la vida personal y familiar está incluido el mutuo disfrute físico de los miembros de la familia, la presencia física, ¿no? Incluso, lógicamente, en el centro penitenciario. Entonces, bueno, aquí sí nos parece que sería interesante reflexionar sobre esto. Yo creo que efectivamente, particularmente desde el colectivo que estamos estudiando, que son las familias de las personas reclusas, siguen teniendo intacto ese derecho y, evidentemente, su disfrute debería ser facilitado por las autoridades públicas, ¿verdad? Con las limitaciones, por supuesto, que puede tener la vida en un centro penitenciario, pero finalmente decíamos, por tanto, como conclusión, la presencia de las familias o el rol de las familias tiene, como digo, un importante papel tanto en el cumplimiento de los objetivos últimos de la política penitenciaria de un Estado democrático, que como digo están en la reinserción y la educación, y también está amparada incluso por ese derecho fundamental. Y finalmente, como conclusiones y recomendaciones, producto de todo esto, básicamente ya la mayoría se pueden intuir, efectivamente hemos detectado que la política generalizada de alejamiento plantea dificultades importantes en el colectivo de familias para poder llevar adelante el contacto periódico con sus familias de la manera en la que está prevista, como digo, la que sería deseable en la legislación penitenciaria. Es verdad que las visitas se están produciendo, pero a expensas de un esfuerzo, de un sacrificio importante de unos familiares que no han sido condenados por ninguna sentencia ni ninguna norma jurídica presente les priva de toda esa cuestión, más bien al contrario. Por tanto, esas penalidades también hemos visto que se pueden tener un efecto especialmente dañino en colectivos como los menores de edad, las personas menores de edad, personas de movilidad reducida y personas de edad avanzada. En algunos casos ha llevado a restringir mucho su movimiento y su capacidad de visitar, de realizar estas visitas. En algunos casos incluso de manera permanente impide ese desplazamiento, ¿verdad? Porque no pueden afrontar un tránsito tan prolongado como es en algunos casos y tan costoso. Nuestras recomendaciones, por tanto, van en el sentido de nos parecería deseable abandonar la política de alejamiento generalizado, de manera generalizada, y volver a lo que marca el ordenamiento jurídico, que es el tratamiento individualizado de las penas, atendiendo, como digo, a los factores internos y externos de la persona reclusa. Es decir, tanto factores propios, relativos a su historial, relativos a su entorno, relativos al entorno físico y geográfico donde va a volver una vez que cumpla su condena. Y sí nos da la sensación de que el carácter generalizado precisamente de la política de alejamiento desde el punto de vista de las familias en ocasiones resulta incompatible con la vocación resocializadora y reeducadora que la legislación penitenciaria reserva a estas familias, ¿no? Por mi parte, no sé si alguien quiere añadir, mis compañeros, pero en principio sería este el resumen. Bueno, orain zuen galderak edo erantzuteko prest gaude. Egingo duzu, ezta? Euskaraz esango dut, laugarren puntuan, laugarren atalean, gure txostanaren laugarren atalean agertzen direla gure ondorioak eta gure gomendioak, gure taldearen, giza eskubideen institutuaren gomendioak espetxeratutako senitartekoen kolektiboari buruz. Eta gomendatzen dugu beraz,
presoak euren bizilekuetatik urruntzearen politika orokorra bertan behera utz dadila eta zigorren tratamendu individualizateoa berriz ere egiten az dadila. Honako honek izan beharko luke arau orokorra. Zigorrak betetzea zigortutako pertsonen eta beren zenideen ohiko bizilekuetatik hurbil dauden espetxeetan. Tratamendu individualizatua justifikatzeko egiaztatu beharko litzateke preso bakoitzaren arriskugarritasuna, barneko eta kanpoko adierazleetan oinarrituta. Urruntze politika bat orokorrean aplikatzea batera ezina da zigor legeriak espetxe beteazpenari agintzen dion birgaitze eta birgaiteratze zereginarekin. Sí, decía que coincidimos básicamente con las recomendaciones del informe. Lógicamente, en la trayectoria que viene desarrollando el Gobierno vasco en esta materia ya está implícita esta posición y, por supuesto, comunicaremos este informe, le daremos difusión a todos los operadores que tengan que ver con el ámbito penitenciario. Bai, kartzela politikarekin lotura daukaten edozein eragileekin eta instituzioekin harremana mantentzen dugu eta bialiko diegu txostena. Perdón, una matización a la pregunta, no son personas presas, sino son familiares de personas presas, en este caso sí afectados por esta política de alejamiento, que es efectivamente en relación con el terrorismo de ETA. Eso es. Bueno, en principio hemos optado por mantener, como decíamos, el altruismo, digamos, de estas entrevistas, que han sido realizadas evidentemente de una manera muy generosa, pero también anónima, fundamentalmente porque creemos que ese anonimato hace que nos centremos muchas veces más en el contenido del testimonio, más que muchas veces, pero se puede deducir, puesto que aunque hemos intentado, precisamente por ese anonimato, eliminar algunos nombres propios, etcétera, pero sí que aunque en la tabla es verdad que no figura el lugar del centro penitenciario, si está en España o Francia, en los propios testimonios muchas veces sí que figura, pues nos tenemos que desplazar a Poitiers, nos tenemos que desplazar a Bretaña, por tanto se puede deducir, pero en principio no lo hemos incluido en la tabla. Y luego en cuanto a la periodicidad, por lo general, bueno, ahí la legislación española y francesa es diferente en algunos casos, pero la mayoría de nuestros entrevistados suelen desplazarse una vez al mes, generalmente. Bueno, ez dugu egin hori operazioa edo ez dugu, baina bai hitzaldietan egin dugun 3. atalean agertzen da zein da euren beraien esperientziatik zein den zenbat gastatzen duten asko. Batzuk ez digute esan, diruz ez dutelako hitz egin nahi, baina beste batzuk bai hitz egin dute eta aurkituko duzue bai, 19. Orrialdean, euskarako berzioan, hor agertzen da, eta batzuk esaten digute, 1.500 honek Frantziar egiten du bidaia, orokorrean, beste batek 350, bueno, noski zenitartekoak baldin badituztu, eta pixkat mobilitate murriztua dituztenek, noski kasu bakoitza diferentea da, ezberdina da, baina, ume txikiak edo mobilitate murriztuko pertsonak baldin badaude, orduan dirua
garestitzen da, noski. Bai, bakarrik kompletatzeko, hau ez da izan ikerketaren objektibo bat, datu hori aztertzea. Baizik eta, bakarrik beraien esperientziari buruz jasotzea txostenan. Ez da izan txostenaren helburua, hori zehazteko. Gure ikuspuntutik txosten honen berezitasuna eta esan dezagun faktore azpimagarriena da hasieran esan dudan bezala senideen problematikan zentratu egiten dela, eta ondorio bat ateratzen da, urruntze kartzela politikak ikuspuntu askotatik aldatu daiteke, edo esan daiteke aldatu behar dela argudio desberdinengatik. Bat izan daiteke bizikidetzan daukan eraginagatik, edo beste bat izan daiteke legea esaten duenagatik, edo izan daiteke bergizarteratze prozesuari begira, eta bar. Baina nik uste dut argudio bat azpimarratu behar baldin bada, kartzela politikaren aldaketa bultzatzeko da familian sortzen duen eraginengan. Eta giza ikuspuntu batetik, gure ustez hori da argumento importanteena. Eta horri nik uste dut kasu egin beharko geniokela. Decía que la novedad que aporta este informe es que hace un análisis exclusivamente centrado en la perspectiva de las familias, en la realidad de las familias. Y a la hora de plantear la necesidad de un cambio en la política penitenciaria, lo hemos debatido muchas veces, lo hemos formulado muchas veces, poniendo el acento en diferentes razones, ¿no? Para justificar. Se puede pedir cambio de la política penitenciaria por razones políticas, de convivencia, legales, interpretación de la legalidad o por la política de reinserción. Pero si hay un argumento que es definitivo, es por el impacto innecesario e injusto que tienen las familias desde un punto de vista humanitario y desde un punto de vista humano. Y nuestra esperanza es que que este informe ayude a entender esa perspectiva. Que si desde muchos puntos de vista la política penitenciaria debiera cambiar, especialmente porque de manera injusta e innecesaria provoca un efecto absolutamente indeseable en las familias de las personas que están en prisión. Bai, beti egonda komunikazio bat, ezta? Komunikazio baino nahi duke adostasunak edukitzea. Hori momentuz ez dago. Bueno. Sí. Sí, tenemos esperanza y convicción y también compromiso para que eso ocurra. Y creemos que el paso del tiempo, las circunstancias ayudan y van a ayudar a que esto se produzca, ¿no? Pero hace falta también una cierta receptividad para entender estos argumentos, ser un poco permeable a este tipo de argumentación, que es, por otra parte, tan de sentido común y tan clara, ¿no? Que aquí no hay vertientes partidistas ni utilitaristas, ¿no? A la hora de expresar esta realidad. Es que es muy nítida y muy clara, ¿no? Cambiar la política penitenciaria en una línea de acercamiento no tiene costos, es decir, y tiene beneficios, se mire desde el punto de vista que se mire, ¿no? Y especialmente desde el punto de vista de las familias. Bai. Guk momentuz ez dugu somatzen aldaketa bat. Nik uste dut egon direla berri batzuk, notizi batzuk,
baino momentuz ez dugu somatzen aldaketa bat dagoenik. Eta, bueno, hau ere Frantziako instituzioei bidaliko diegu baita ere hoxe, eta espero dezagun ere Frantzian aldaketa horiek ematea. Bueno, mila esker, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.